Buen día, profesora. Mi nombre es Miguel Ángel Vázquez Polo de grado 11B. Hoy le voy a poner el tema literatura contemporánea. La literatura contemporánea refiere a los estilos literarios surgidos a partir de 1940 hasta la actualidad, periodo que se caracteriza por los avances tecnológicos y los constantes cambios a nivel social, cultural y político. Se origina literatura que crea un carácter de ficción, fantasía y misterio, basado en los hechos de la vida real. La literatura contemporánea se caracteriza por reflejar una nueva visión del mundo, reflejando un quiebre de las costumbres y creencias tradicionales. Autores contemporáneos: Gabriel García Márquez. Gabriel José de la Concordia García Márquez nació en Aracataca el 6 de marzo de 1927 y murió en Ciudad de México el 17 de abril de 2014. Fue un escritor, guionista, editor y periodista colombiano. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura. Está relacionado de manera inherente con el realismo mágico y sus obras más conocidas como la novela 100 años de soledad. Es considerada una de las más representativas en este movimiento literario e incluso se considera que por el éxito de la novela es que tal término se aplica a la literatura surgida a partir de los años 1960 en América Latina. 12 cuentos peregrinos. Este libro es una colección de 2 historias cortadas. Estas historias son cuentos de eventos imprevistos, de esos pequeños momentos que, sin importar lo inofensivo que parezca, marcan a la persona que los sufre. El término 12 cuentos se refiere al hecho de estos 12 relatos están relacionados con cuentos porque hay un poco de magia inusual, también sobrenatural en la mayor parte de ellos. El término peregrino se refiere al hecho de que cada uno de los relatos tiene un lugar en una ciudad diferente de Europa, en Ginebra, Roma, Barcelona, París, entre otros. El verano feliz de la señora Forbes. El cuento trata sobre 2 niños quienes quedan al cuidado de una institutriz alemana. Ella era una persona estricta y puso unas normas dentro de la casa y que estaban cansados de todos sus malos tratos y sus rutinas diarias. Tuvieron el pensamiento de asesinarla. Los personajes son los siguientes: los principales, los niños y la señora Forbes. Secundarios: Oreste y Fulvia, Flaminea, y los terciarios, los padres de los niños. El tiempo del relato es en agosto, verano citado en la página 132. Era pleno agosto y a través de la ventana se veía la ardiente llanura lunar hasta el otro lado de la isla y el sol parado en el cielo. El tiempo el ambiente físico es la isla de la Pantelaria en el extremo meridional de Sicilia, citado en la página 135. Durante un año entero habíamos esperado con ansiedad aquel verano libre en la isla de Pantelaria en el extremo meridional de Sicilia. Se narra en primera persona, ya que se narra desde un punto de vista de un personaje. Yo andaba entonces por los 9 años, página 130. Siguiente autor: Rafael Pombo. José Rafael de Pombo y Rebolledo nació en Bogotá el 7 de noviembre de 1833 y murió en Ibidén el 5 de mayo de 1912. Escritor, poeta fabulista, traductor intelectual y diplomático colombiano. De sus obras infantiles hay que mencionar El Renacuajo, Paseador, también conocida como Rin Renacuajo, Mirrigán, Mirronga, La pobre viejecita, Simón el Bobito, El mosquito feliz y El gato bandido. La pobre viejecita. Con Pombo nace en un entorno acento, todavía colonial, una poesía nueva en el continente. Su lírica funde subjetiva y meditación filosófica, reflexivo sentimiento del amor y de la naturaleza, palpito religioso y aprovechamiento de la experiencia de Dios. La naturaleza y la mujer son protagonistas en su obra, así como la rebeldía, el vigor,
la ironía, por lo que resulta una extraña suma de autor. Entre devoto y demoníaco, su inspiración romántica recorrió los caminos que van de rodillas y Víctor Hugo a Byron y Leopardi, pasando por los clásicos griegos y latinos que se afanó en traducir, así como muchos ingleses y franceses. La pobre viejecita. Este cuento trata de la historia de una viejita que, a pesar de tener tantas riquezas materiales como vestidos, comidas, entre otros, siempre se quejaba de su situación y nunca estaba conforme con lo que tenía, sabiendo que hay personas que no tienen nada y no se quejan de su pobreza. Los personajes: la pobre viejita, mujer de más o menos 68 años de edad; los criados, jóvenes de más o menos 25 años de edad; el gato, animal que estaba con ella en todo momento. El concepto del cuento es el siguiente: concebido como una narración sobre personajes que pueden tener basamento en la realidad o no, y que buscan narrar las acciones o situación que estos viven, en ocasiones como fines pedagógicos, descubrimientos que en este texto de Pombo parecen encajar perfectamente en esta definición, por lo cual una gran cantidad de críticos han concluido el señalar a este texto como un cuento escrito en versos. José Eustacio Rivera nació en San Mateo Rivera, Huila, el 19 de febrero de 1888 y murió en Nueva York el 1 de diciembre de 1928. Un escritor colombiano destacado por su obra poética, pero sobre todo su novela La Vorágine, considerada como un clásico de la literatura hispanoamericana. Entre sus obras más destacadas están Tierra de Promisión, 1921, el libro de 55 sonetos. Rivera combinó el soneto clásico de versos endecasílabos con el verso alejandrinos, típico de la poesía modernista. La Aborígene, 1924, de corte naturalista, es una de las más importantes, no solo de la literatura colombiana, sino de la literatura hispanoamericana, hasta el punto de ser considerada por muchos como la gran novela de la selva latinoamericana. Tierra de Promisión, una mirada a los lugares que están en desarrollada, puede mostrar a la fuerza del espacio dentro de la narración y sobre todo la identidad que asume. Aquí el espacio deja de ser un telón de fondo para ocupar e incluso ser un personaje que atraviesa e influye en la historia y en la transformación de los personajes. En su estudio, las diferentes escuelas lingüísticas han variado su interpretación y asumido sus efectos. Así podemos ir desde el formalismo, que, como lo recuerda el profesor Bobadilla, Encina identifica el espacio solo como un topos, como un lugar o escenario meramente físico y decorativo, hasta los adelantos, estudios sociolingüísticos y fenómenos lógicos que han reconocido en el espacio no solo una cortina de la historia, sino uno de sus elementos fundamentales y que mayor afectación da al relato. La Vorágine. Primera mitad del siglo XX. Permanece al periodo conocido como el posmodernismo, que se caracteriza primero en lo social, por tratar de mejorar la calidad de vida de los proletarios, campesinos, mineros, colonos, petroleros, etc. Y segundo, en lo literario, por el abandono del lenguaje y los temas exóticos del modernismo. Se relata en medio de la selva, donde se observa el infierno de los cucaracheros víctimas de la pasión y el dolor en sus manifestaciones más trágicas. Se despliega la novela social en Colombia, no muy afortunada por sus experimentos basados en la denuncia social. Sus temas principales son la explotación de las minorías, la pobreza de obreros, sus enfermedades, luchas y conflictos. No solo una investigación sociológica y política, sino también una reflexión sobre la condición de las clases analfabetas, anámicas, violadas en su libertad. Gracias.